En esta entrega procederemos a usar la función sumar si conjunto. Para ello utilizaremos la base de datos que está en pantalla, que es la misma que hemos usado para las otras funciones de este tipo, como contar.si, sumar.si y contar.si.conjunto. Recordaremos cuál es la sintaxis de este tipo de funciones. Nosotros vimos que la función contar.si está formada por dos argumentos que eran rango y criterio, en este orden. El criterio se refiere a los valores del rango. Ahondamos bastante en esta función y hicimos distintos tipos de cálculos. Después vimos que la función sumar.si estaba formada por tres argumentos: rango y criterio, que es análogo a lo que se usaba en la función contar.si, pero además tenía un tercer argumento que era un rango suma. Este rango suma tenía que ser numérico. Ahora, el criterio también se refería a los distintos valores del rango. En ambas funciones se usa un par rango criterio. Vimos también que la función contar.si.conjunto tenía varios pares rango criterio, rango 1, criterio 1, rango 2, criterio 2, pudiendo tener hasta 99 pares rango criterio. Cada par rango criterio tiene un criterio para ese determinado rango. Ahora veremos la función sumar.si.conjunto, que tiene la siguiente sintaxis. Sumar.si.conjunto tiene una variante respecto a la función sumar.si. En la función sumar.si nosotros veíamos que el rango suma era el tercer argumento. En cambio, en la función sumar.si.conjunto, el rango suma es el primer argumento. Después vienen los pares rango criterio. Así sucesivamente. Entonces, el rango suma en la función sumar.si.conjunto es el primer argumento. Es un argumento numérico. Entonces, con esta sintaxis procederemos a trabajar. Para ello, volveremos a nuestra base y haremos los siguientes ejemplos. Supongamos primero que yo necesito saber para los códigos AC41 con valor unitario mayor o igual a 30, obtener el total. Como tengo dos preguntas, que son los códigos AC41 con valor unitario mayor o igual a 30, entonces no puedo usar las funciones sin conjunto. Como me piden el total, es claro que tengo que usar la función sumar.si.conjunto y no contar.si.conjunto. Entonces, vamos a usar la función sumar.si.conjunto, tabulamos y aquí empezamos a escribir. La primera pregunta dice que para el rango donde están los códigos, quiero buscar los AC41. Recuerdo que se tiene que colocar entre comillas el criterio. Ese es el primer
rango criterio. Ya, aquí he cometido un error que es muy común y que hay que destacar que primero tengo que considerar el rango suma. Como me piden obtener el total, entonces el primer argumento es el rango suma. Eso es importante. Yo lo quise destacar porque ese error es muy común. Colocar todos los pares rango criterio y después el rango suma. No, en esta función primero hay que colocar el rango que quiero sumar y que debe ser numérico. Y después empiezo con las preguntas. Entonces, para el rango donde están los códigos, necesito los AC41. Ahí tengo la primera pregunta. Después me dice que este rango donde están los códigos, quiero encontrar los AC41, pero quiero obtener los que tengan el valor unitario mayor o igual a 30. Entonces, para los cargos unitarios, voy a buscar los mayores o iguales a 30. Y eso es todo. Aquí está faltando algo. Faltó el cierre cremilla. Entonces me da 8300. Veamos. Los AC41 son estos. Pero los que tienen cargo unitario mayor o igual a 30 son estos dos. Y para estos dos quiero su total, que son estos dos. Si yo veo abajo me da 8300. O sea, para los AC41 con cargo unitario mayor o igual a 30, este no cumple, esto sí, voy acumulando su total. Vamos a dejar destacado entonces los AC41. Segundo ejemplo, para los AC41 con valor unitario mayor o igual a 30 y con fecha mayor al 1 de marzo, obtener el total. También quiero obtener el total, por lo tanto es un sumar si conjunto, pero con tres preguntas. Entonces, sumar punto si punto conjunto y empezamos. No, primero, nuevamente, es el rango suma. Después empiezo a restringir para los códigos que sean AC41 con valor unitario mayor o igual a 30, mayor o igual a 30. Y además tengo una restricción con fecha mayor, es decir, las fechas, aquí no es mayor o igual, sino que sea mayor al 1 de marzo 2020. 1 de marzo. Aquí cuando yo coloco el criterio de fecha, no puedo obviar el año, tengo que colocarlo con fecha completa. Me da 8300. Veamos. Los que son AC41 son los que están destacados, que tengan mayor o igual a 30 son estos dos, y con fecha mayor al 1 de marzo. Estos dos son mayores al 1 de marzo, por lo tanto la suma también da 8300. Si nosotros cambiamos los datos, van a ver que esto sigue funcionando. Ahora vamos a ver un tercer ejemplo. Para los códigos AC41 con valor unitario mayor o igual al promedio de valor unitario, obtener el total. Bueno, aquí tengo una restricción donde tengo que considerar que no estoy usando un criterio con un valor fijo,
sino que va a ser una función. Como quiero el total, es un sumar punto sí punto conjunto. Primero es el rango suma. Después para los códigos con AC41 voy a restringirlo. Dense cuenta que no es necesario poner igual a C41, basta que yo coloque a C41. Quiero que los valores unitarios sean mayor o igual al promedio valor unitario. O sea, los cargos unitarios sean mayor o igual, como es una función, aquí tengo que colocar que el operador mayor o igual está concatenado con la función o referencia que yo quiero usar. Promedio de los cargos unitarios. Aquí este paréntesis cierra a la función sumarse y conjunto. Me da 8300 también. ¿Por qué? Porque el promedio de carga unitaria es 42. Entonces, los mayores a 42 son estos dos y me da este rango de aquí. Observemos que si yo a esto, como el promedio es 42 en este momento, si yo le coloco 100 a esto, mi promedio de rango unitario es 52. Luego cumplirían estos tres. Y la suma de estos tres sería esta. 11.300, que es nuestro resultado. Vamos a volver al valor anterior. Ahora vamos a trabajar con algo un poco más complejo. Para ello vamos a ocultar lo que habíamos hecho. Y me piden para los AC41 con valor unitario mayor o igual al promedio, no, mayor o igual a 30, con fecha entre fecha de inicio y fecha de término, determinar el total. Es decir, yo puedo ir cambiando estas fechas y quiero los AC41 con cargo unitario mayor o igual a 30 que estén en este tramo. Entonces, como me piden el total, es un sumar punto sí punto conjunto, donde primero coloco lo que quiero sumar, los códigos AC41, me están pidiendo con valor unitario mayor o igual a 30, valor unitario mayor o igual a 30. Entonces tengo el rango suma, el primer par rango criterio, que es para los códigos buscar el AC41, el segundo par rango criterio, que es para los códigos los que sean mayor o igual a 30, y por último me piden lo que esté en la fecha entre la fecha de inicio, estamos aquí, y la fecha de término. Entonces, en el rango de fecha, necesito que sea mayor o igual. Como voy a usar una referencia, tengo que concatenar con la celda que contiene la fecha. La fecha de inicio es esta, B16. Entonces tiene que ser la fecha mayor o igual a esa, pero además
la fecha tiene que ser menor o igual a esta otra. Y eso es todo. Veamos por qué me da 3500. Los AC41 son los que están destacados. Los que tienen valor unitario mayor o igual a 30 son estos dos de abajo. Y necesito lo que estén entre el 30 de enero y el 15 de marzo. Es decir, es solamente este. Si yo aquí colocara 20 de marzo de 2020, me da 8300. Les recuerdo que cuando en la fecha nosotros omitimos el año, el Excel toma el año actual. Ahora vamos a hacer un ejemplo, por último, uno más completo, pero va a tener dos tramos de fecha. El tramo 1 tiene una fecha de inicio y una de término, y el tramo 2 una fecha de inicio y una de término. Ahora, para los códigos AC41 necesito que estén en estos dos tramos. Estos tramos son disjuntos. Ahora, debo destacar que como el campo de fecha es el mismo, no puedo hacerlo solamente con una función. Tengo que sumar dos funciones, porque no hay ningún registro que esté en este tramo y al mismo tiempo esté en este otro tramo. Por eso que el problema se aborda de la siguiente manera. Sumar punto sí, y es punto sí, punto conjunto. Como yo lo que quiero hacer acá, a ver, tengo que estar aquí. Igual, sumar punto sí, punto conjunto. Entonces, debo tomar en cuenta que lo que quiero es sumar los totales. Por lo tanto, el rango de totales es este. Quiero ese rango para los AC41. AC41. ¿Y qué es lo que quiero para esos AC41? Primero que estén en este tramo de fecha. Que la fecha sea mayor o igual a este. Además, que la fecha sea menor o igual a este. Entonces, resumiendo, quiero el total para los AC41 cuyas fechas estén entre la fecha de inicio 1 y la fecha de inicio 2. Me da 690. Veamos que el 5 de enero y el 15 de enero está solamente este. Este es el que cumple, 690. Ahora, a la función que yo tengo, yo no podría colocarle otro par, dos pares más rango criterio que esté a la fecha restringido con la fecha inicio 2 y término 2, porque no hay ningún registro que esté en este tramo y además en este otro. Por lo tanto, aquí en vez de un I es un O, es decir, que cumpla con que esté en este tramo y además que esté en este otro tramo. Entonces, lógicamente es un O. Para ello, esto hay que sumarle la otra función. Si yo copio todo esto, le sumo, le pego lo mismo que yo tenía, pero debo tomar en cuenta que
Ahora debo tomar la fecha de los tramos 2. Los tramos 2, en vez de B16, no, en vez de B20 y C20, pasan a ser D20 y E20. Entonces, el tramo 2 tiene esta fecha, D20 y E20. O sea, estoy considerando sumar el total para los AC41 que estén entre esta fecha inicio y término, sumado con los totales de los AC41 que estén entre esta fecha de inicio 2 y de término 2. Si se dan cuenta, entre el 5 de enero y el 15 de enero, nosotros dijimos que entre el 5 de enero y el 15 de enero está solamente 690. Pero entre el 5 de marzo y el 15 de marzo está esta otra. Entonces, estas dos están cumpliendo. La suma es 4190, que es esta de acá. Si yo extiendo este tramo y le coloco 20 de marzo, ahora los que van a cumplir son este en el tramo 1 y en el tramo 2 van a cumplir estos dos, porque es mayor o igual. Y eso es 8990, que es este valor que tenemos acá. Con esto nosotros hemos visto bastante completa la función sumar.si.conjunto, con lo cual se tiene una visión completa de cómo trabajar con esta función y hicimos un recordatorio de las otras funciones con su sintaxis. Por lo tanto, hasta aquí llegamos con esta entrega de la función sumar.si.conjunto.